Me gusta de vez en cuando recordar algunas cosas que considero son importantes. No son cosas nuevas, no es una nueva revelación, no es algo que tú a lo mejor ni siquiera sabes o has oído, es algo que es importante, es una doctrina de las que yo considero que constantemente debemos de recordarnos, porque los seres humanos, que somos animales de costumbre, tenemos, la tendencia natural a volver a los sistemas que nos acomodan. Por ejemplo, en un experimento social que haríamos el domingo que viene, posiblemente volverás a sentarte en el mismo sitio, y el otro también, y el otro también. Y además no solo eso, sino que cuando llegues y veas que alguien ha ocupado un sitio, te da hasta coraje, como si fuera tuyo. Pero somos animales de costumbre y tenemos una tendencia de siempre intentar acomodarnos a algo que ya conocemos, y algunas veces lo hacemos incluso con cosas que pudieran ser erróneas, ¿de acuerdo? Y quiero hablarte hoy de una frase que escuché hace ya algún tiempo y quiero profundizar en ese hecho, en que no estamos viviendo en el tiempo del hombre y la mujer de Dios, sino que estamos en el tiempo de Dios en el hombre. No, vuelvo a decirlo, no el hombre de Dios, vamos a darle al hombre por genérico, hombre y mujer, sino Dios hoy operando en el mundo a través del hombre. ¿De acuerdo? La historia de nosotros, de la humanidad, ha sido siempre un intento humano, por los medios que fuera, de llegar a Dios, ¿no? Y de ahí vienen los sacrificios, de ahí vienen los rituales, de ahí nace un montonazo de cosas que hemos nosotros añadido para intentar de alguna forma conectarnos con la deidad. Pero cuando irrumpe Cristo en la humanidad, ese paradigma, esa forma de relacionarnos con Dios se termina y comienza una era nueva donde ahora hay una libertad para volver a reconectarnos con Dios. Tengo que hacer un poquito de historia bíblica. Quiero remontarme para dar la idea y para explicarme un poquito mejor. Necesito irnos a la base, a la antigüedad, al Antiguo Testamento, y hacer un breve repaso de la historia del pueblo judío hasta llegar a nuestros días, ¿de acuerdo? Va a ser rápido porque no tendríamos suficiente con una mañana para recordar un montón, pero sí quiero hacer un análisis para ponerte en contexto, ¿vale? Porque como te digo, lo normal es que volvamos de una forma natural a sistemas que conocemos, que no son cómodos, pero que realmente están equivocados. Quiero hablarte hoy de un término, de una de las doctrinas que son fundamentales de nuestra fe, que es el sacerdocio universal, ¿de acuerdo? Y para eso, como te digo, vamos a hacer un breve repaso de la historia bíblica. Fíjate, en Génesis 1, el relato de la creación es interesante y siempre termina con una coletilla donde dice que todo lo que hacía Dios era bueno. Cuando crea al hombre y a la mujer, cuando crea al hombre dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una mujer, ¿no? Y entonces ahí se crea la mujer y llega un momento donde ya sabéis que hay una caída. Dios y el hombre se relacionaban de una forma natural. Dice la palabra que incluso Dios paseaba. No sabemos si literalmente, pero había una presencia de Dios tan real que el hombre y la mujer se relacionaban con Dios de una forma natural. Ese fue el principio y ese siempre ha sido el corazón de Dios, relacionarse con nosotros de una forma natural, sin intermediario. Sin embargo, vemos que hay una caída, el hombre y la mujer caen. Y mira lo que ocurre en Génesis 3, del 8 al 21. Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto como tantas y otras veces. Y dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, no solamente podríamos pensar en una desnudez física, que posiblemente sí, sino en una desnudez del alma. Había una transparencia en el hombre y en la mujer a la hora de relacionarse con Dios, de tal manera que en un sentido figurado y posiblemente también en un sentido real, el hombre y la mujer podían exponerse a la presencia de Dios tal y como eran sin ningún problema. Pero ahora el hombre y la mujer se dan cuenta de su desnudez, de su fallo,
Y ahora tienen miedo y dicen que se esconden de la presencia de Dios. Ya no era igual, se había roto esa relación natural. Y entonces dice la palabra de Dios que el hombre hizo, versículo 21, dice que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Simbólicamente esto tiene que ver con que cubrió la desnudez de ellos, y para eso, para cubrir la desnudez del hombre y la mujer, hubo que matar un animal. Era la primera vez que se sacrificaba un animal en el huerto del Edén, pero además el sacrificio tenía que ver con cubrir la desnudez del hombre y la mujer delante de Dios. Y es Dios quien toma esa iniciativa y de alguna manera le dice al hombre: a partir de ahora ya no os podéis presentar como antes. Ya no hay manera. ¿Por qué? Porque ahora estáis incompletos, sois imperfectos. De manera que ahora para presentarse delante mía tenéis que ir cubiertos. Y dice que hay unas pieles que ponen de un animal, y por tanto empezamos a vislumbrar que para acercarse a Dios en aquellos tiempos había que estar cubierto, y la manera de hacerlo en aquel tiempo era un animal. ¿De acuerdo? Y así empieza la historia de la humanidad, ¿no? Y vemos que con aquello que ocurrió, hay 4 separaciones, 4 crisis que el hombre principalmente vivió. Vivió una crisis de una ruptura con Dios, por supuesto, pero además también hubo una ruptura entre ellos, entre el hombre y la mujer. Además de eso existe la ruptura con el medio. Aquella creación que era perfecta, pues ya sabéis, ¿no? Todos los problemas que seguimos teniendo de medio ambiente y que la cosa no mejora. Y no solo eso, sino también que hubo una ruptura del hombre consigo mismo. Fruto de esa ruptura padecemos las tantas enfermedades mentales, del alma, como quiera, ansiedades, depresiones. Tiene que ver con esa ruptura con nosotros mismos, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más adelante en el relato de Génesis y vemos que aparece un personaje que solo aparece ahí, y es un personaje místico y misterioso más bien, ¿no? Es un personaje que aparece ahí y ya no aparece más en todo el Antiguo Testamento, pero vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo, vamos a citarlo, lo vamos a dejar ahí en stand-by y luego lo retomaremos un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios en Génesis 14, del 18 al 20, aparece un hombre que se llama Melquisedec y lo denomina rey de Salem y sacerdote. Rey y sacerdote. Uy, no estoy fatal. Rey y sacerdote. Y dice que le llevó a Abraham pan y vino. Fíjate, pan y vino, no sé qué te suena, ¿no? Y dice que Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Y luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. ¿De acuerdo? Así que vemos que aparece un personaje enigmático que se llama Melquisedec, que aparece solamente ahí. Dice que era sacerdote y rey, y que le ofrece a Abraham pan y vino. ¿De acuerdo? Y ahí se queda ese personaje. Seguimos avanzando un poco en la historia bíblica. El tiempo de los patriarcas, vemos Abraham, Jacob, Isaac, todos los patriarcas cómo se van determinando hasta que llega la figura de José. Y ya sabéis, aquellos que tienen un poquito de historia bíblica, llega el punto donde el pueblo de Dios peregrina hacia Egipto por una gran hambruna. Allí se reproduce de una forma increíble y cambia de estatus. De haber estado gente muy bien, comienzan a cambiar por un estatus de esclavo. Y ahí Dios dice que escucha el clamor, porque en aquel tiempo los egipcios estaban oprimiendo al pueblo hebreo. Ya sabéis, en una película insuperable, los 10 mandamientos, ¿verdad? No a nadie como Charles Heston, han hecho muchas versiones. Charles Heston quita el sentido con esta barba, y todos tenemos esa memoria, ¿no? de nuestro imaginario de aquel tiempo. Pero ocurre lo siguiente, y es que Dios saca al pueblo de Egipto con una liberación increíble de milagros. Ya sabéis todo el tema de las plagas, todo lo que está ahí reflejado en Génesis. Pero en Éxodo 19 Dios le hace una promesa al pueblo.
con un condicionante y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y estas palabras le dirán los hijos de Israel. Así que fíjate, Dios se determina a que su pueblo, no habla de que algunos sean sacerdotes, algunos, sino que el corazón de Dios realmente para con el hombre es que cada ser humano de su pueblo sea un sacerdote, una persona que tiene un acceso a Dios directo. Y Dios le dice: si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes, todo el pueblo, va a ser un reino entero de reyes y sacerdotes. Pero vemos que en la práctica eso no funciona, y vemos que el pueblo de Dios dio muchos tropiezos a lo largo de su historia, y vemos que incluso Dios dice: bueno, la manera de relacionarse, como veo que de manera, vais a hacer un tabernáculo, un lugar de encuentro en el desierto, pero solamente va a poder entrar a ese lugar mi siervo Moisés. ¿De acuerdo? Yo voy a estar ahí, pero cuando ustedes tengan que hablar algo, ustedes hablan con Moisés, y Moisés es el único que tiene acceso a mi presencia. Es la única manera, de momento, de relacionarnos con ustedes. Y eso ocurre, y vemos que pasa el desierto, y ahí Dios tiene su encuentro con Moisés, con el pueblo, pero había solamente esa, fíjate, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería aquello de emocionante que dice la palabra de Dios también en Éxodo, que Moisés, cuando llegaba a la presencia de Dios, que era el tabernáculo, todo el pueblo dice que salía de sus tiendas y se postraba porque sabía que algo iba a ocurrir en aquella tienda y que iba a afectar sus vidas? Había un sentido de decir otra, que todo el mundo estaba haciendo sus quehaceres y de pronto veían que Moisés salía de su tienda, se encaminaba al tabernáculo y todo el mundo decía: que va Moisés para allá, algo va a ocurrir, alguna conversación interesante, algo tendrá de Dios para nosotros. Y la gente dice que se postraba, pero yo siento también que muchos de ellos se postrarían diciendo: ¿qué habrá en esa tienda? Dice la palabra de Dios también que Josué, el discípulo de Moisés, iba con Moisés al lado y dice que él se quedaba en la puerta. Imagínate. Y dice que incluso Moisés salía de la carpa de reunión y Josué se quedaba allí esperando, como diciendo: a ver si se abre la cortina un poquito, puedo ver lo que hay ahí dentro. Había expectativa, pero no había manera de relacionarnos con Dios en aquel tiempo que no fuese así. Vamos avanzando un poquito más. En Números 18, Dios le da unas instrucciones para la forma de relacionarse. Ya han salido del desierto, van a entrar en una tierra, pero aún así sigue habiendo una forma de relacionarse. Y Dios dice: bueno, ya no va a ser Moisés, porque Moisés no va a estar, pero va a haber una saga de gente, una familia sacerdotal. Y entonces entra en lo llamado pacto aarónico. Solamente la familia de Aarón y sus hijos y los hijos de los hijos iban a poder tener acceso a las cosas sagradas. ¿De acuerdo? Luego, versículo 18, del capítulo 18, Número, el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tu familia y tus hijos serán responsables de la falta. Trae tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden, etcétera. Versículo 5. Dice: ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Ahora ya no es Moisés, ahora es una tribu, un grupo humano pasado de generación en generación que se formaba para relacionarse, para de alguna manera trabajar en las cosas sagradas. Si usted tenía un problema, una situación, algo que quería pedirle a Dios, usted no podía ir directamente: Dios, mírate que no. Tenía que hacer la intermediación de esta tribu, ir allí y sacrificar lo que estuviera estipulado por la ley. Eso fue pasando, luego el tiempo de los profetas, de los reyes, donde Dios levanta a estos hombres para momentos puntuales, pero siguió esa forma de relacionarse con Dios hasta incluso los tiempos de Jesús. De hecho, Jesús mismo, al referirse cuando habla del templo,
porque aquel tabernáculo se hizo un templo, aquel templo fue destruido, se hizo un segundo templo, y Jesús aparece en escena, irrumpe en la humanidad, y ahí él mismo reconoce el templo como la casa de Dios, ¿sí? Jesús mismo dice, mi casa, o la casa de mi Padre, dice en otra versión, será llamada casa de oración. Y ve que ahí hay un tejemaneje de dinero, de corrupción, y Jesús mismo dice que vuelca las mesas y con un látigo empieza a partirlo todo, porque dice, esto no era. La razón de ser de este lugar era un lugar de encuentro con Dios. ¿De acuerdo? Pero viene Jesús y para cambiar todas estas cosas. Acuérdate, la única manera de relacionarnos con Dios en aquel tiempo era a través de una intermediación sacerdotal. Pero además no solo eso, sino que en esa intervención la mayoría de las veces había que hacer un sacrificio. Para cubrir nuestros pecados teníamos que ir con un animal y decir, mire, voy a sacrificar esta oveja o estas palomas para que se perdone este pecado de mi vida. Era la única manera. Tenía que haber un derramamiento de sangre para que nuestra culpa, nuestro pecado fuera cubierta de manera provisional. Hoy en día los judíos no pueden seguir haciendo esta práctica porque no tienen templo. De hecho, ellos están esperando construir el tercer templo en Jerusalén, pero actualmente no se puede construir porque está la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? O de Omar también. Esa mezquita está en el lugar para ellos de los judíos santos, y lo único que queda del templo antiguo es el llamado Muro de las Lamentaciones, que muchas veces hemos visto. Allí están los judíos lamentándose y van metiendo en las rendijas de aquel muro sus oraciones. Ellos todavía reconocen ese lugar como el lugar santo y ellos anhelan volver ahí para que todo lo que se había quedado parado. De hecho, hay una asociación muy importante con mucho dinero en Israel que ya tiene preparada la familia de Aarón. Ellos han investigado, ya tienen los sacerdotes, las vestiduras, incluso hablan de una vaca roja, no sé qué rollo, que es la correcta para sacrificar, y ya hay toda una preparación. Ellos están preparados para en el momento que se pueda volver a sacrificar en el templo, que hoy en día políticamente es imposible, pero que también habla de una de las señales de la futura venida del Señor. ¿De acuerdo? Cuando el templo se vuelva a edificar. No sabemos cuándo, cuánto, de qué manera será. Dice la palabra de Dios que los tiempos solo los conoce el Padre, pero nosotros debemos de entender que en el concepto judío todavía sigue existiendo esta forma de relacionarse con Dios. Llega Jesús para cambiarlo todo. Ahora llega Jesús y dice que está Juan el Bautista bautizando. Y cuando ve venir a Jesús, Juan, que es un judío de pura cepa, que practica desde el judaísmo, está bautizando, que es un bautizo de arrepentimiento, pero cuando ve a Jesús venir, él para todo y dice, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero no dice, ahí viene un Cordero, ahí viene un Cordero más, como aquellos que sacrificamos, sino en referencia a el Cordero que quita definitivamente el pecado del mundo. Amén. Solo una mano, un amén. El Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Eso es. Amén. Viste un botón aquí que enciende aquí, amén, amén. Ya que no me lo dais por lo natural, pues por lo menos obligado. Y termina en ese momento, dice la palabra de Dios, un dato histórico emocionante. A mí me encanta la historia. Para entrar al lugar santísimo, estaba el lugar santo en el templo, imagínate el templo, ahí en tu imaginario un templo, y había un patio y había un lugar que se llamaba santo. Y ahí algunos de la familia sacerdotal podían entrar hasta ahí. Pero luego existía más para allá una cortina para dar acceso al lugar santísimo. No santo, santísimo. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Fíjate cómo de radical es el asunto, que este hombre, como tenía que entrar solo, y hay si te pones a leerlo, hay toda una cantidad de rituales que tenía que hacer, tenía que bañarse 2 o 3 veces para entrar súper puro, la ropa tenía que estar impoluta. Esa entrada ahí, que una vez al año,
Era tremendo todo el ritual que conllevaba. Dice que le amarraban una cuerda a este hombre en el pie por si acaso le daban un chungo dentro, poder sacarlo. Porque nadie, de ninguna de las maneras, se le ocurriría, a mí ya ve que lo que haga este hombre, cruzar aquel lugar. Porque aquel lugar estaba destinado solamente, ese lugar solamente a un hombre que representaba al pueblo y era el sumo sacerdote. Y ahora viene Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, y dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, el velo del templo que daba acceso a ese lugar santísimo desde arriba hasta abajo se rasgó. Dice Flavio Josefo, que es un historiador de aquel tiempo, claro, uno cuando canta y el velo se rompió, cuando uno piensa en el velo del templo, uno piensa posiblemente, por lo menos yo, no piensa uno en un velo, pues piensa en un velo de novia, ¿no? Eso es infinito, ¿no? De hecho, pues, ¿no? Si uno piensa en el velo, ¿un velo qué? Un velo algo muy finito, ¿no? Pero fíjate que el velo del templo no era un velo finito. Dice que Flavio Josefo, este hombre, dice que ni siquiera dos caballos unidos a esta gran cortina podrían romperla. Dice que para manipularla hacía falta al menos 70 hombres. Tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de gordo aquello. Y dice que cuando Cristo expiró y dijo, consumado es, el velo se partió de arriba abajo, para ahora sí darnos acceso al lugar santísimo. Ya no era la intermediación humana, ya no se necesitaba volver a estar sacrificando constantemente. Y lo que más importante, ya no se necesitaba un grupo de élite elegido, aquellos hombres y mujeres de Dios, sino que ahora cualquier persona que acepte el sacrificio tiene acceso directo como un sacerdote santo a la presencia de Dios para decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, perdóname, ayúdame, exalto tu nombre directamente, sin intermediario. Ese es el sacerdocio universal, ese es el sistema que Cristo instauró con su salvación, con su sacrificio. Pero nosotros constantemente, desgraciadamente, muchas veces estamos volviendo a los sistemas antiguos, de tal manera que creemos que sacrificando ciertas actitudes en nuestra vida es como que quisiéramos ganar el favor de Dios. Pero no solo eso, sino que pensamos que aquellos hombres y mujeres de Dios son los únicos que tienen acceso al Padre y yo necesito una intermediación, y pareciera ser que los hombres y las mujeres de Dios son unos pocos elegidos y sigue siendo una saga. No, Señor, a partir de este momento, a partir del que el velo fue partido, de que el Cordero cubrió el pecado del mundo, todas las personas tenemos acceso directo al trono de su gracia. Claro, esto conlleva además, por un lado, un beneficio, pero por otro lado también una responsabilidad. Porque ahora yo soy también un sacerdote en la casa de Dios. Yo tengo también que cuidar mi vida para presentarme delante de Dios de una forma correcta. Pero tengo el derecho, el acceso, porque soy un hijo de Dios y la cruz es suficiente. El Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que pretendo en esta mañana es que seas consciente de la obra de Cristo, que tomes responsabilidad y que disfrutes en tu día a día de esa obra maravillosa. Si hay un libro por antonomasia que pudiera definirnos esto con mucha contundencia, es el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Es una carta que se escribió al pueblo hebreo de origen desconocido. Es una carta que no se conoce quién la escribió, se le atribuye regularmente a Pablo, pero no está firmada. Pero es una carta que habla de esto de una forma increíble y yo quiero compartirla contigo también esta mañana. Versículo 1 del capítulo 10 de toda la carta de Hebreos, pero vamos a ver unos detalles, ¿no? Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sola sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir.
no eran las cosas buenas en sí mismos. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una vez año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quien venía a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces se hubiera dejado de ofrecer, ¿verdad? Porque los adoradores se hubieran purificado de una sola vez para siempre y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Claro, pero es que si no están cubiertos realmente nuestros pecados por la sangre de Cristo, constantemente hay un sentimiento de culpa en nuestro corazón. Dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no era posible que la sangre de los toros y las cabras quite el pecado. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, mira qué hermoso esto, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Y dicen que Jesús le dijo a Dios, aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Por eso Jesús mismo dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy en sacrificio. Jesús mismo dice la palabra de Dios que habla con el Padre y dice, Señor, yo sé que a ti los sacrificios hechos no llegan a cubrir. Por eso yo vengo aquí, para hacer el sacrificio definitivo. Yo me presento voluntario. Y el Padre acepta ese sacrificio. Me dice, ok, dice la palabra en el versículo 8, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas. Versículo 9, y luego dijo, ya aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Dice, Cristo, escúchame, Cristo anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos de una vez y para siempre. Y nosotros constantemente, de una forma inconsciente, muchas veces estamos volviendo atrás al antiguo pacto, pensando que se trata de nuestra fuerza, de nuestras penitencias, la manera en la que vamos a conquistar el corazón de Jesús, de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que fue un sacrificio una vez y para siempre. Igualmente volvemos constantemente. Dice el versículo 11, escucha, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo el mismo sacrificio una otra vez, los cuales nunca pudieron quitar el pecado. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido y para siempre. Se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Versículo 14, pues mediante esa única ofrenda, dice la palabra, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados hayan sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Así que, amados hermanos, escucha, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, versículo 22, y aquí está la clave, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena confianza de Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entremos, dice, con seguridad, con confianza. Entremos, no nos quedemos en el patio pensando que no somos dignos.
que necesitamos la mediación de alguien que venga a orar por nosotros. Entremos con libertad, con confianza, con seguridad a ese lugar santísimo de la presencia de Dios, que por cierto ya no es su lugar físico, porque Él habita dentro de nosotros, sino es ese lugar de tu corazón donde tú, en cualquier lugar, situación, tú puedes estar tranquilo y decir: Señor, aquí estoy en tu presencia, mira mi vida, te necesito, ayúdame en esta fatiga, yo no puedo con esto solo, ayúdame, ya no tengo que buscar a alguien que haga eso por mí, ahora yo tengo acceso directo a la presencia de Dios, porque el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Para siempre. Y nosotros, desgraciadamente, hermanos, como que no nos creemos mucho esto. Como que muchas veces estamos constantemente intentando buscar lugares, emociones. Allí, hay un profeta allí que habla. Todo esto está muy bien, yo me encanta todo eso, pero hay acceso directo al lugar santísimo. Fíjese que solamente un hombre podía hacerlo una vez al año, y usted tiene 365, como he dicho Antonio esta mañana, 365, 24/7 para entrar en ese lugar de santo y abrir tu corazón y ser tocado por Dios sin intermediario. Dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio de que eso es así, ¿verdad? Mantengámonos, 23, esa es la parte de bendición, podemos entrar, hay libertad, Jesús pagó el precio, su sangre cubre nuestros pecados, podemos relacionarnos con Dios directamente. Segunda parte, mi responsabilidad, versículo 23, mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que decimos que tenemos, porque nadie que pueda confiar en Dios, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Versículo 24, pensemos en maneras de motivarnos los unos a los otros a actos de amor y las buenas acciones. Y versículo 25, no dejando de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejando de congregarnos, animándonos unos a otros. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia o a cualquier actividad, muchas veces venimos con una actitud de consumo. A ver qué puedo consumir. Hay un pastor que se llama Padre San Pedro, que escribió un libro que se llama La Igleburger, porque la iglesia muchas veces es como el Burger King. Tú llegas, pagas, retiras, te alimentas y te piras. Pero este texto es muy contundente acerca de eso, porque habla de animarnos, estimularnos, bendecirnos. Y cuando usted piensa en la iglesia, en la comunidad, en lo que ve, usted no puede venir con un sentimiento de a ver qué me van a dar aquí hoy, sino a ver a quién puedo bendecir hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted también tiene el Espíritu Santo en su vida y usted también es un sacerdote en la casa de Dios. No es solamente lo que salga desde aquí, que muchas veces ocurre eso. Pareciera que los que nos subimos aquí a compartir o la alabanza somos esa familia, los elegidos, pero no funciona así en el nuevo pacto. Ahora todo creyente tiene la responsabilidad de ser un sacerdote en su vida, en su casa y en su familia. Por eso congregarse es importante. Por eso estar en una comunidad de fe y vivirlo en tu día a día es importante, porque ahí es donde tú estás poniendo en práctica ese sacerdocio y bendiciendo a otros. A mí me bendice mucho gente nuevecita, sencilla como nuestra Sinfo, que ella lleva un poquito tiempo en el Señor, pero ella tiene una hambre de Dios que transmite, que bendice. Si ella no viene... A mí, hoy, esta mañana mismo, estamos hablando del campamento y dice, yo estoy atacada, porque yo tengo una hambre de Dios, estoy atacada. Fíjate tú, qué hermoso tener una expectativa de lo que el Señor va a hacer en el campamento y ya está
Y claro, si ella no viene y yo no me entero de eso, pues a mí me falta ese cachito en mi corazón este día. Y yo la escucho a ella, estaba Antonio conmigo, y estamos diciendo que es verdad, que ya, ¿me entiende? La iglesia es el cuerpo de los sacerdotes ahora, no es un lugar donde hay unos elegidos, unos hombres y unas mujeres de Dios, que son los que llevan el control de las cosas sagradas y ellos son los únicos que las administran. Ese es el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto, cada creyente es responsable de su sacerdocio delante de Dios. Y entonces, cuando uno se acerca a la casa de Dios, tiene que venir como un sacerdote, con la intención de sacrificar, ahora ya no un animal, sino tu propia vida. Porque lo cómodo es seguir en el viejo pacto, donde unos pocos son los responsables. Y yo cuando tenga una movida, pues voy allí y les digo, pastor, mire usted, ore por mí. Y yo, pero ora tú y yo. ¿Sabe orar o qué te pasa? No, que viste, tú tengo un problema. Ok, vamos a escucharlo, ¿va? Pero ora tú, busca de Dios, métete en oración. Verás cómo el Señor va a tocar y te va a dar sabiduría para lo que viene para tu vida. Los pastores, los ministerios, la gente que estamos en la casa de Dios sirviendo, no somos más que servidores con una responsabilidad diferente. No somos los dueños de la iglesia. Dios nos libre. Pero muchas veces todavía estamos en esa imagen del viejo pacto, del siervo y la sierva de Dios, y ahora es Dios en el hombre, no el hombre y ahora mujer entre Dios, es Dios en el hombre. ¿En quién? En toda aquella mujer y hombre que un día le dijeron, entra en mi corazón, te reconozco, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, entra en mi vida. Y en ese momento el Espíritu Santo entra en tu corazón y comienzas a vivir una vida de sacerdocio. Y las puertas del lugar santísimo se abren de par en par para tu vida. No para unos pocos, para todos. Para todos. Y entonces la iglesia deja de ser un monumento físico, un lugar físico, porque tenemos la costumbre, bueno, está bien, no pasa nada. Cuando nos vemos en la iglesia, nos vemos en el local de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, somos nosotros. Entonces, mira qué guapo lo que ocurre cuando eso los creyentes lo tienen claro y lo viven. Y ahí vamos nosotros como Orión vamos a eso. La iglesia ya no es un lugar físico, monumento, donde yo tengo mi encuentro con Dios allí el domingo que vengo por otro lado, sino que la iglesia pasa de ser un monumento, mira qué bonito, a ser un movimiento. El movimiento de los hombres y las mujeres redimidas. Imperfecto, muy imperfecto, con muchos fallos, nadie es perfecto aquí, pero con un corazón agradecido al Señor, donde apuntamos siempre a su gloria. Y donde vayamos, sea la casa, la iglesia, el trabajo, los estudios, pues tú estás siendo allí un sacerdote de la presencia de Dios. No aquí solo, en esto que está muy bonito y que ahora tenemos aire, bendito sea el Señor, sino en tu vida tú tienes que ejercer un sacerdocio. Así que por un lado está la bendición, pero por otro está la responsabilidad. De hecho, el versículo 26 es muy contundente y dice, queridos amigos, cuidado, esto no nos da una licencia para hacer lo que nos dé la gana. Porque, bueno, como ya Jesús ha pagado, no, párate un momentito. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego que consume a sus enemigos. Porque así era. Si tú dices, no, yo ya, entonces si esto se ha hecho ya, no pasa nada. No, Señor. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar nuestras vidas, porque ahora somos sacerdotes. Versículo 35. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Esperamos tu venida, Señor. Mis justos vivirán por la fe.
pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Nosotros no somos de los que se apartan. Acuérdate, versículo 19, 5 de Éxodo decía: si guardaréis mi pacto, seréis mi pueblo, seréis, y dice, seréis un reino de sacerdotes. Y primera de Pedro dice, o sea, esa era la promesa que no llegó a cumplirse en el Antiguo Testamento, pero con Cristo se cumple. Y por eso primero de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ustedes antes ni siquiera eran su pueblo. Dice, sois presente. No vais a ser, no, sois un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Un pueblo adquirido para Dios por la sangre de Jesucristo. Fíjate, empezamos en Génesis con aquella forma idílica de la relación del hombre con Dios que cayó con el pecado. Aquello tuvo que ser increíble, ¿no? Pasamos por todo el tiempo del Antiguo Testamento. Irrumpe Cristo, cambia todas las cosas, y ahora el Cordero que quita el pecado del mundo viene para acercarnos a Dios. Ya no es el intento humano de acercarnos a Dios por rituales, ahora es Dios quien se hace hombre por medio de Jesucristo para acercarnos a nosotros. Eso lo cambia todo. Irrumpe en la historia, comienza la era del Espíritu Santo en la Iglesia. Fíjate, nos vamos a ir desde el principio, nos vamos a ir al final del libro de la Biblia, vamos a ir a Apocalipsis. Empezamos de una forma y vemos cómo termina la historia en Apocalipsis. Ya sabía, Apocalipsis significa revelación y es una ventana al futuro. Confusa en algunos términos, muy simbólica, cargada de mucho simbolismo, pero de alguna manera es una visión al futuro, al fin de los tiempos. Empezó con una relación idílica y mira cómo termina la palabra del Señor. Apocalipsis 1, 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. El apóstol Pablo Juan ha tenido una visión, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel que pregonaba ¿quién es digno de desatar el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y dice que él lloraba mucho porque no había nadie quien pudiera abrir aquel libro, ¿verdad? Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. No te preocupes, el plan se ha hecho. Y dice que miró y vio en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos que estaban de pie, un cordero inmolado, sacrificado, un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice que ese cordero que estaba sacrificado vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpa y copas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos toda la tierra. Se cumplió, y fíjate, tiene una dimensión incluso al futuro. Y miré y oví la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y todo lo creado que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están ahí, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice que aquellos seres vivientes decían amén, y los 24 se postraban con su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se cumplió en Cristo, y esto permanecerá hasta que el Señor venga por nosotros en su venida, o nosotros partamos con Él. Un reino de sacerdotes y reyes, no un pueblo elitista donde unos pocos son los que se relacionan. Ahora toda persona tiene el derecho conquistado por la sangre de Cristo para llegar hasta el lugar santísimo y abogar por su propia vida y la de su familia. Tú eres un sacerdote en la casa.